Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Terror y Mitos Urbanos. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si les está gustando el episodio. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha llegado y que realmente nos ha dejado pensando. La de un hombre cuya pizza fue robada por un individuo desnudo y cubierto de barro. Se imagina la situación. Un hombre compra una pizza una noche cualquiera y camina hacia su coche listo para disfrutarla. Algo bastante común, ¿no? Absolutamente. Una escena que podría vivir cualquiera de nosotros. De acuerdo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Al acercarse a su vehículo, nuestro protagonista se percata de una figura debajo del coche. Una sombra inquietante que lo detiene en seco. Esa sombra, esa incertidumbre ya de entrada nos sugiere que algo no anda bien. Exactamente. En un principio, nuestro hombre piensa que se trata de algún animal. Intenta ahuyentarlo con las llaves del coche, pero la figura no se mueve. La duda, la tensión empieza a crecer. Es interesante cómo en una situación así la mente busca explicaciones racionales. Intentamos comprender lo que vemos, encajarlo en nuestro esquema mental. Totalmente. Decidido a descubrir qué se esconde en la oscuridad, el hombre usa la linterna de su teléfono. Y lo que encuentra allí desafía toda lógica. Aquí es donde la historia cruza la línea de lo cotidiano y entra en el terreno de lo extraño, de lo perturbador. Efectivamente. Agachado junto al coche, descubre a un hombre, completamente desnudo, cubierto de barro, con una mirada que, según cuenta, le heló la sangre. La imagen es poderosa. La desnudez, el barro, la oscuridad. Elementos que apelan a nuestros instintos más básicos, a un miedo ancestral. Sin duda. Ante tal visión, la reacción del hombre es comprensible. Deja caer la pizza, retrocede presa del pánico. ¿Quién no lo haría? Es una respuesta instintiva ante lo desconocido, ante lo que no podemos comprender. El miedo nos paraliza, nos impulsa a huir. Y aquí viene lo más increíble. El hombre desnudo se abalanza sobre la pizza con una agilidad sorprendente, la toma y desaparece corriendo en la oscuridad, adentrándose en un bosque cercano. La rapidez, la determinación del ladrón, son detalles que añaden a la historia un aura de realidad casi onírica. Totalmente. Aún en shock, nuestro protagonista decide volver a la pizzería en busca de ayuda, de alguien que pueda creerle lo que acaba de suceder. Es una reacción lógica. Buscamos apoyo, confirmación de que lo que hemos visto es real, que no estamos perdiendo la razón. Pero para su sorpresa, los empleados del local no le creen. Piensan que está inventando la historia, que es una broma de mal gusto. La incredulidad de los demás puede aumentar la sensación de desamparo, de aislamiento. De pronto te encuentras solo con una experiencia que nadie más valida. Exactamente. A pesar de la frustración y la incredulidad, nuestro protagonista no se da por vencido. Decide comprar otra pizza, pero esta vez opta por una estrategia diferente. Corre directamente hacia su coche y regresa a casa lo más rápido posible. El miedo lo ha transformado. Su percepción del entorno ha cambiado. Ahora ve peligro donde antes solo veía rutina. Totalmente. Y una vez en casa cierra todas las puertas y ventanas, incluso la de su habitación. Se siente vulnerable, expuesto, como si la amenaza aún estuviera acechando en la oscuridad. Esa necesidad de aislarse, de crear una barrera entre él y el exterior, habla del impacto psicológico que ha tenido el encuentro. La sensación de seguridad se ha visto fracturada. Sin duda. La historia de la pizza robada por el hombre desnudo y cubierto de barro nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba desnudo y cubierto de barro? ¿Qué lo impulsó a robar una simple pizza? Son preguntas que nos invitan a reflexionar, a indagar en lo más profundo de la psique humana, en la naturaleza del miedo y lo desconocido. Es increíble cómo un simple robo de pizza puede convertirse en una experiencia tan surrealista y aterradora, tan cargada de simbolismo. Lo cotidiano puede transformarse en extraordinario en un instante. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Nos recuerda que la realidad a veces puede ser mucho más extraña que la ficción. Precisamente. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestra propia seguridad, sobre la fragilidad de lo que consideramos normal. Y hasta aquí la primera parte de nuestro análisis. En la segunda parte exploraremos las posibles explicaciones detrás del comportamiento del hombre desnudo. Intentaremos comprender qué factores psicológicos o sociales podrían haberlo llevado a actuar de esa manera. Nos adentraremos en el mundo de las leyendas urbanas, en ese espacio donde la realidad y la fantasía se entrelazan, donde lo inexplicable encuentra un lugar en la narrativa colectiva. Y por supuesto compartiremos algunas de las teorías e interpretaciones que han surgido en torno a este caso, tratando de arrojar luz sobre este enigma que nos ha cautivado. No se pierdan la segunda parte de este episodio, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros de esta historia y sus posibles significados. Y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y teorías en la sección de comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al podcast y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Retomamos nuestro análisis de esta historia, que como decíamos nos ha dejado con más preguntas que respuestas. ¿Por qué un hombre desnudo y cubierto de barro robaría una pizza? ¿Qué hay detrás de un comportamiento tan extraño? Es la pregunta que nos ronda la cabeza desde que escuchamos la historia. ¿Qué lleva a una persona a actuar de esa manera? Bueno, hay varias posibilidades que podemos explorar. Una de ellas, quizás la más obvia, es que este hombre se encontrara bajo los efectos de alguna sustancia. El alcohol o las drogas pueden alterar el comportamiento de las personas de forma impredecible. Es cierto, bajo la influencia de ciertas sustancias, las personas pueden actuar de manera irracional, incluso peligrosa. Exacto. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que se trate de una broma pesada, una apuesta absurda entre amigos. Esa es una idea interesante. Podría ser que este hombre estuviera participando en un reto o una broma que se les fue de las manos. Es posible, aunque la falta de testigos y la ausencia de cualquier tipo de reivindicación posterior hacen que esta teoría pierda fuerza. Si fuera una broma, ¿por qué nadie ha salido a reclamar la autoría del hecho? Tienes razón. También podríamos considerar la posibilidad de que este hombre sufriera algún tipo de trastorno mental que le impulsara a actuar de esa manera. Es una hipótesis que no podemos descartar. Hay condiciones mentales que pueden afectar el juicio, la percepción de la realidad y llevar a comportamientos inusuales. Pero como bien dijiste antes, la falta de información sobre la identidad del hombre y sus motivaciones nos deja en un terreno especulativo. No podemos saber con certeza qué lo llevó a actuar así. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que la historia sea tan atractiva. Nuestra mente intenta llenar los vacíos, busca explicaciones que encajen con nuestra propia visión del mundo. Es como si la historia nos desafiara a convertirnos en detectives, a buscar pistas, a elaborar nuestras propias teorías. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego las leyendas urbanas. Estas historias que se transmiten de boca en boca a menudo se basan en hechos reales, pero con el tiempo se van distorsionando, añadiendo elementos fantásticos o sobrenaturales. Es como un juego de teléfono roto, donde la historia original se va modificando con cada nueva versión, con cada persona que la cuenta. Y en ese proceso de transformación, las leyendas urbanas suelen reflejar los miedos y las preocupaciones de la sociedad en la que se originan. Claro. Por ejemplo, la leyenda del hombre del saco que aterrorizó a generaciones de niños reflejaba el miedo a lo desconocido, a la amenaza que podía acechar en la oscuridad. Y en el caso de la pizza robada, podríamos interpretarla como una metáfora del miedo a la pérdida de control, a la irrupción de lo irracional en nuestra vida cotidiana. Es una lectura interesante. El hombre desnudo y cubierto de barro podría representar esa fuerza salvaje primitiva que amenaza el orden y la seguridad de nuestro mundo. Y el robo de la pizza, un acto en apariencia trivial, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de nuestra propia existencia. Nos recuerda que por mucho que intentemos controlarlo todo, siempre hay espacio para lo impredecible. Pero ¿por qué nos atraen tanto este tipo de historias? ¿Por qué buscamos activamente el miedo y la incertidumbre? Hay varias razones. En primer lugar, las historias de misterio y terror nos permiten experimentar emociones fuertes en un entorno seguro. Es como una montaña rusa emocional. Podemos sentir miedo, adrenalina, sin correr ningún peligro real. Exactamente. Además, el miedo tiene una función evolutiva. Nos ayuda a identificar y evitar situaciones potencialmente peligrosas. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha permitido adaptarnos a un mundo lleno de amenazas. Y por último, estas historias nos permiten explorar aspectos de nuestra propia psique que normalmente reprimimos. Nuestros miedos más profundos, nuestros deseos ocultos, nuestras fantasías más oscuras. Las leyendas urbanas en particular nos permiten proyectar esos miedos en personajes y situaciones externas, dándoles forma y haciéndolos más manejables. Es como si al darles un nombre y una historia a nuestros miedos pudiéramos controlarlos mejor. En el caso del hombre desnudo y cubierto de barro, podríamos decir que representa el miedo a la pérdida de control, a la animalidad que se esconde bajo la superficie de nuestra civilización. Esa imagen del hombre primitivo despojado de toda convención social puede resultar inquietante, porque nos recuerda nuestra propia naturaleza vulnerable. Y el hecho de que robe algo tan cotidiano como una pizza nos hace sentir aún más inseguros, porque nos demuestra que ni siquiera en las situaciones más banales estamos a salvo de lo impredecible. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad y la precariedad de nuestro mundo. Y nos deja con la sensación de que en cualquier momento lo extraño y lo inexplicable pueden llamar a nuestra puerta. Retomamos nuestro análisis de la pizza robada, una historia que ha generado mucha especulación e interés. En esta tercera parte vamos a explorar algunas de las teorías e interpretaciones que han surgido en torno a este caso tan particular. Es fascinante cómo una historia aparentemente simple puede dar lugar a tantas interpretaciones, a tantas preguntas sin respuesta. ¿Por dónde podríamos empezar a desentrañar este misterio? ¿Qué elementos de la historia nos pueden dar pistas sobre lo sucedido? Un punto clave a considerar es el contexto en el que ocurre la historia.
El robo tiene lugar de noche, en un lugar solitario cerca de un bosque. Estos elementos añaden una atmósfera de misterio y peligro, ¿no te parece? Sin duda, la oscuridad y el aislamiento siempre han sido elementos recurrentes en las historias de terror, y misterio nos hacen sentir vulnerables y desprotegidos. Exactamente. Y en este caso, la presencia del bosque también es significativa. El bosque en muchas culturas representa lo desconocido, lo salvaje, un lugar donde las reglas de la civilización no se aplican. Es como si el hombre desnudo al emerger del bosque trajera consigo esa aura de lo salvaje y de lo irracional. Precisamente. Y eso nos lleva a otra teoría interesante, la del hombre salvaje. En el folclore de muchas culturas existen historias de hombres salvajes que viven en los bosques alejados de la sociedad. Seres misteriosos, a menudo cubiertos de pelo o barro, que representan la fuerza bruta de la naturaleza. Exacto. Algunos sugieren que la historia de la pizza robada podría ser una variante moderna de este mito. El hombre desnudo cubierto de barro sería una manifestación de esa energía salvaje que aún pervive en nuestro mundo. Es una teoría intrigante, pero ¿y las motivaciones del hombre? ¿Por qué robar una pizza? Bueno, aquí las interpretaciones son variadas. Algunos sugieren que el robo de la pizza no es más que un acto impulsivo, un reflejo de la necesidad básica de alimentarse. En ese caso, el hombre no sería más que un ser desesperado buscando sobrevivir en un entorno hostil. Otros, sin embargo, ven en el robo de la pizza un acto simbólico. La pizza como alimento popular y ampliamente consumido podría representar la sociedad, la cultura, la civilización misma. Y el hombre desnudo al robar la pizza estaría rechazando esa civilización, rebelándose contra las normas establecidas. ¿Es eso lo que sugiere? Exacto. El robo de la pizza no sería un acto criminal, sino una declaración de independencia, una afirmación de la individualidad frente a la masa. También se ha especulado con la posibilidad de que el hombre esté llevando a cabo algún tipo de ritual. La desnudez, el barro, la oscuridad, todos esos elementos podrían tener un significado ritualístico. Es cierto, en algunas culturas la desnudez se asocia con la pureza, la vulnerabilidad, la conexión con la naturaleza. El barro, por su parte, podría simbolizar la tierra, la fertilidad, la regeneración. Y la oscuridad, por supuesto, se asocia con lo misterioso, lo oculto, lo desconocido. En ese caso, el robo de la pizza podría ser un acto simbólico dentro de un ritual más amplio, cuyo significado desconocemos. Como vemos, las interpretaciones son múltiples y variadas. Y lo más interesante es que ninguna de ellas es excluyente. Exactamente, la historia de la pizza robada es como un espejo que refleja nuestras propias creencias, nuestros miedos, nuestras fascinaciones. Cada uno de nosotros ve en ella algo diferente, algo que resuena con su propia experiencia del mundo. Y eso es lo que hace que las leyendas urbanas, los relatos de misterio sean tan poderosos. No nos dan respuestas definitivas, sino que nos plantean preguntas, nos hacen dudar, nos obligan a pensar. Nos recuerdan que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que a menudo creemos. Y que siempre hay espacio para lo inesperado, para lo inexplicable, para lo que desafía nuestra lógica y nuestra comprensión. La historia de la pizza robada, con esa mezcla de humor y terror de lo cotidiano y lo extraordinario, nos invita a cuestionar nuestras certezas y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Y por supuesto a estar preparados para lo inesperado, para esos momentos en que la realidad nos sorprende con un giro surrealista. Sin duda una lección que no debemos olvidar. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de esta intrigante historia y de nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si les gustó el episodio. Y por supuesto compartan sus propias teorías e interpretaciones en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.